pues vamos a sintetizar. En la medida de lo posible, el objetivo fundamental de la rueda de prensa es hablar sobre la ponencia que me ha correspondido a mí coordinar con la colaboración de Carolina Gorgé y de Francisco Javier Mateo, que es la ponencia que se va a debatir, obviamente, en el próximo congreso, en el 12º Congreso Regional del Partido Popular, el próximo día 2 de abril, si no recuerdo mal, y voy a tratar de sintetizar en la medida de lo posible, esquemáticamente, el contenido de la ponencia. En principio, en primer lugar, me gustaría decir que esta ponencia está redactada sobre la base, por supuesto, del marco general que supone la ponencia económica Comprometidos con el Empleo que el Partido Popular aprobó en el Congreso Nacional el pasado mes de febrero, no me acuerdo de la fecha, pero hace aproximadamente un mes, creo. Y, por supuesto, tiene en cuenta tanto lo que se ha realizado desde la última ponencia nuestra, aprobada en el Congreso de 2012, como, obviamente, y lo que es más importante, basándose en el programa electoral del año 2015, programa electoral que presentó el Partido Popular a las elecciones autonómicas del año 2015, que es obviamente lo que nos marca, lo que le marca al gobierno de la ciudad su trabajo en todos los ámbitos, y obviamente es también la guía de las actuaciones que el partido, como partido, realiza en todos los campos, y en este el desarrollo económico concretamente. También con actualizaciones que quiera que no, en 2 años siempre hay que hacer de las cosas que se dicen, porque en 2 años las cosas pueden cambiar a mejor o a peor, pero cambian. Por lo tanto, hay siempre que ir actualizando lo que en un momento determinado se ofrece para actuar, como digo. Los ejes fundamentales de la ponencia económica son los apartados fundamentales, los apartados, en definitiva, son 7. Una frontera segura y fluida como fuente de riqueza económica, actuaciones generales para mejorar las condiciones de desarrollo económico, medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a emprendedores, apoyo al comercio tradicional, actuaciones para facilitar las posibilidades para encontrar empleo, desarrollo turístico y ampliación del puerto comercial. Algunos de estos aspectos, como ya podréis imaginar, porque de hecho así ocurre, son tratados también en otras ponencias, concretamente ayer la que expuso el ponente de Melilla y su futura, del Malik El Barkani. Se hablan de cosas de las que también hablamos aquí, concretamente de la frontera, también de la ampliación del puerto, pero son cuestiones intrínsecamente relacionadas con el futuro de Melilla y obviamente con el desarrollo económico de la ciudad. Voy a dar unas pinceladas de cada apartado. Las ponencias están publicadas y obviamente se puede acceder a ellas. Un apartado fundamental, que por eso aparece el primero, es una frontera segura y fluida como fuente de riqueza económica para la ciudad. Decimos que Melilla es y debe seguir un territorio donde los intercambios comerciales se tienen que poder seguir realizando con la suficiente fluidez para que se beneficie a todo el mundo. Indudablemente esta fluidez se ha visto perjudicada en los últimos tiempos por distintos factores: la presión migratoria ilegal, la lucha contra el narcotráfico o las nuevas exigencias derivadas de las nuevas amenazas del terrorismo internacional yihadista, que en Melilla obviamente también existen esas amenazas, como en cualquier parte de España. Pues es evidente que eso influye de manera negativa en la fluidez a la que todos aspiramos. El comercio llamado atípico está produciendo, por estos factores y por un incremento que se ha producido, sin duda, en esta modalidad comercial, por llamarlo de alguna manera, está produciendo situaciones no deseables, de ciertos colapsos en determinados momentos en la frontera, y eso pese al permanente incremento de recursos humanos, a la mejora de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tal y como dijo ayer el ponente de Melilla y su futura, del Malik El Barkani, tenemos que repensar, tenemos que, como yo dije también en una rueda de prensa, redimensionar este comercio hasta ver a dónde podemos llegar y hasta dónde podemos seguir asumiéndolo, porque debemos mantener este tráfico comercial, pero sin que ello, como también dije en su día y se refleja en esta ponencia, impida los intercambios humanos o de carácter turístico en ambos sentidos, de Melilla hacia Marruecos y de Marruecos hacia Melilla.
El reto inmediato es una serie de decisiones que hay que tomar, que están reflejadas en la ponencia: probable apertura de un nuevo paso fronterizo, continuación de la mejora de las estructuras o de las infraestructuras de los ya existentes, necesaria y absolutamente imprescindible, diría yo, especialización de los pasos fronterizos. Hay que determinar a qué dedicamos cada paso. Eso es una decisión que no se puede postergar durante mucho tiempo más, porque es la única forma de que pueda existir, como digo, esos intercambios que, además del comercio típico, se necesitan. Hay que optimizar los recursos humanos, es decir, hay que seguir ampliando las dotaciones de la Policía y la Guardia Civil, que realizan un ímprobo trabajo, y desde aquí aprovecho para agradecerles la labor que realiza, que sin duda no podría realizarse este tránsito fronterizo sin su trabajo. En el ámbito de las actuaciones generales para mejorar las condiciones de desarrollo autonómico, citar en la necesaria y permanente actualización de nuestro régimen económico fiscal. Hay que ir adaptándose permanentemente a los nuevos tiempos. Ya en la legislatura anterior hicimos adaptaciones importantes del impuesto de sociedades, pero hay que ir avanzando en sintonía de cómo se vaya avanzando en la reforma fiscal indudable que en los próximos tiempos tendrá que venir a nivel nacional, si las circunstancias políticas lo permiten. Es importante acometer, en un escenario de medio plazo, en unos años, lo hemos dicho varias veces, una modernización de nuestro impuesto local, del IPSI, en el sentido de que se mantengan los actuales sistemas de compensación, se puedan establecer, mediante ese mantenimiento del sistema de compensación, unos tipos más reducidos en determinados suministros básicos para abaratar, o con la intención de abaratar su coste. Y tenemos también que tender o estudiar la modificación de la estructura tributaria y liquidatoria del IPSI, del llamado impuesto sobre la producción, IPSI, que es el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, aproximando su estructura a lo que sería, y no voy a entrar aquí en muchos detalles porque es complicado, a la estructura del IVA. Es decir, que sea mucho más parecido al IVA, como así ocurrió en Canarias cuando ingresaron en la Unión Aduanera, que implantaron un impuesto local, que es el impuesto general indirecto canario, el llamado IGIC, que, aun siendo local y teniendo unos tipos más reducidos que el IVA, tiene una estructura liquidatoria y de aplicación parecida al IVA. Eso sería una cuestión que hay que repensar, porque hay que superar determinadas deficiencias que nuestro impuesto local tiene. Indudablemente, en las condiciones de desarrollo económico generales, los medios de comunicación, hay que seguir avanzando en la mejora de la calidad tanto del transporte marítimo como aéreo. En eso estamos. En el transporte marítimo, luego hablaré, el nuevo concurso va a mantener indudablemente los avances conseguidos y la calidad de servicio que tenemos en los últimos 2 años. Hay que plantearse estudiar sistemas de bonificación de los gastos de transporte de mercancías, tanto de las que vengan a Melilla como de las que puedan salir. Y hay que avanzar en el mantenimiento de la garantía de calidad, o la calidad y la garantía de servicio, mejor dicho, del transporte aéreo. Es evidente que en los últimos meses hemos sufrido un retroceso con la desaparición por motivos comerciales de determinadas líneas aéreas, Granada y Almería. Tenemos que trabajar conjuntamente con el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de España para garantizar nuestras comunicaciones aéreas y recuperar aquellos destinos que se han perdido. ¿Cómo? Pues en la línea en la que estamos trabajando en la actualidad, que en los próximos días podemos dar alguna noticia más, pero estamos trabajando en la línea de declaración de obligación de solicitud al Gobierno de España y a la Unión Europea de declaración de obligaciones de servicio público de determinadas rutas que se han prestado en la ciudad a lo largo del tiempo y que por distintos motivos, fundamentalmente económicos, se han dejado de prestar. Estoy hablando de Granada, estoy hablando de Almería y estoy hablando de Sevilla. Por lo tanto, en la línea de garantizar mediante la declaración de obligación de servicio público y la correspondiente subvención por parte del Estado que se podría producir, vamos a trabajar en el tema del transporte aéreo. Por supuesto, no renunciamos y creemos que se debe producir un debate sobre la hipotética integración de Melilla en la Unión Europea. Ese es un debate que hay que mantener a medio y largo plazo, pero siempre con unas consideraciones que entendemos son imprescindibles de mantener. Primero, que sea un acuerdo global de la ciudad entre agentes políticos, económicos y sociales. Sería una decisión muy importante que no se puede hacer de manera unilateral por nadie. Que no implique perjuicio para el resto de peculiaridades económicas y ventajas fiscales que actualmente tiene Melilla,
Canarias, que le he citado antes, podría ser el modelo de integración en la Unión Europea, siempre que se pudieran mantener esas ventajas económicas y fiscales. Eso obviamente necesita del consentimiento de la Unión Europea. Y en la medida de lo posible, esa integración en la unión aduanera dentro del territorio europeo nos debería permitir, en la medida de lo posible, hay cosas que podrían ser incompatibles, pero en la medida de lo posible nos debería permitir seguir realizando las actividades que en la actualidad se realizan por nuestra condición que todos conocemos como puertos francos, es decir, territorio libre de aranceles en la importación de mercancías. Nuestra entrada en la unión aduanera cambiaría radicalmente esa situación, pero debemos ver si existe la posibilidad de seguir manteniendo eso. Ese debate es importante, debe ser sosegado, no podemos dar un paso sin tener muy claras las cosas, porque luego tiene, como todo, sus ventajas y sus perjuicios. Y lo que no podemos es hacer un pan como unas tortas, como se dice popularmente, es decir, empeorar la situación. Se comprenden en la ponencia, se desarrollan brevemente, por si no me voy a alargar mucho, una serie de medidas de apoyo a pymes y pequeños emprendedores, sobre todo para las micropymes, aquellas empresas que se basan en el autoempleo o en la contratación, en todo caso, del emprendedor y de un trabajador más, que son las que más proliferan en la ciudad. Planteamos seguir manteniendo y mejorando todos los regímenes de ayuda encaminados precisamente a todas las empresas, pero a estas fundamentalmente, para que puedan progresar, puedan ampliarse, diversificarse, mantenerse muchas de ellas y seguir creando empleo, que es lo más importante. Planteamos la creación de un vivero de empresas de base tecnológica. También habló Abdelmali ayer de la inversión tecnológica en la ciudad como reto o como planteamiento de futuro. Estamos en ello también. Ampliación de los actuales viveros de empresa y centros de empresa para poder seguir ayudando a que empresas se vayan implantando y creando puestos de trabajo. Y por supuesto es necesario ir flexibilizando procedimientos burocráticos, sobre todo en la obtención de ayuda, que muchas veces son demasiado complicados, que tiene mucho que ver también con que algunos de ellos están financiados con fondos europeos y la normativa es muy rígida. Por lo tanto, tratamos de flexibilizar todos los procedimientos administrativos. El apoyo al comercio tradicional es fundamental, es decir, tenemos que seguir implantando medidas orientativas a mejorar la competitividad y la especialización del comercio tradicional de Melilla, de ese comercio de toda la vida, del comercio minorista, distinto al de los grandes establecimientos comerciales o futuros centros comerciales que en Melilla se van implantando en estos años. Por lo tanto, es preciso ayudar de manera muy específica a esas microempresas que se dedican al comercio tradicional, ¿no? Y para ello debe continuarse con la política de dinamización y de apoyo a lo que se ha venido denominando centro comercial modernista, es decir, el de toda la vida, no solamente el que está en esta parte de aquí de la ciudad, sino en otras partes más alejadas que también hay que apoyar, ¿no? Para ello es preciso seguir acometiendo medidas como las que se están haciendo del fomento de ese centro comercial modernista, de acuerdo con los empresarios de la zona, teniendo en cuenta que tenemos aparcamientos nuevos puestos en marcha hace 2 años que facilitan el acceso a ese centro comercial modernista, la implantación próximamente, en los próximos meses, de aquí a finales de año, sin duda, de lo que se denominan zonas de estacionamiento regulado, zona azul, zona verde, creación de calles peatonales, más de las que ya se están haciendo, con actuaciones de embellecimiento urbanístico, dinamización de dichas calles, por supuesto siempre de acuerdo con los empresarios de la zona. Y un tema fundamental que nos parece fundamental, y lo dijo también Abdelmali y el Barcani ayer, es que hay que recuperar sí o sí, y en esto tiene que ver mucho la frontera, el tránsito de turistas marroquíes que en otras épocas venían a Melilla, posiblemente algunos de aquí que no sean demasiado jóvenes lo recordarán. A Melilla venían muchos turistas del otro lado de la frontera a comprar. Melilla tiene cosas que ofrecer, muchísimas cosas que ofrecer todavía, que no las hay allí, por calidad, por marcas, por variedad, etcétera. Tenemos que recuperar ese tránsito de turistas marroquíes que pueden venir a la ciudad a comprar, a disfrutar de su hostelería, a visitarnos, etcétera, etcétera. Esto evidentemente tiene que ver luego con el apartado de desarrollo turístico. Para el empleo nos parece fundamental seguir mejorando las políticas formativas, sobre todo aquellas que van dirigidas a los grupos de población más afectados por el desempleo, jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, discapacitados. Hay que seguir promoviendo mediante nuevos proyectos
la puesta en marcha de escuelas taller, talleres de empleo, casas de oficio, que compatibilizan formación y trabajo, es muy importante, para luego facilitar esa inserción laboral. Hay que seguir promoviendo lo que se denomina formación dual, es decir, una contratación fundamentalmente de personas jóvenes que tienen una parte formativa y una parte de prácticas en empresas, que son muy importantes también y puede permitir que después algunas empresas se queden con esas personas que han hecho las prácticas y se han formado. Hay que continuar, evidentemente, con la creo que exitosa política que se ha llevado de implantación de nuevas titulaciones en el campus de la Universidad de Granada y, por supuesto, también en la UNED. Creo que son muy importantes para los jóvenes melillenses, por supuesto, pero también porque permite que vengan a Melilla personas de otros sitios de España a estudiar, lo cual siempre es bueno para la economía de la ciudad. Vuelvo a repetir que son importantes programas específicos de contratación de los grupos que tienen el índice los índices de desempleo más importantes, que son fundamentalmente jóvenes y mujeres en microempresas, y luego programas específicos como los que se hacen para la posible inserción laboral, que es muy difícil, de personas que tienen distintos grados de discapacidad. Esos son aspectos en los que hay que seguir trabajando. En el turismo más o menos ya he hablado. El tema de transportes, es evidente que tenemos que mantener la calidad. El abaratamiento de los transportes, sobre todo mediante la implantación, la negociación y posterior implantación de paquetes turísticos, es importante si queremos traer un pequeño flujo dentro de nuestras posibilidades de turistas de otras partes de España. Eso no podemos renunciar ni debemos renunciar a ello. Es importante mejorar nuestros recursos y nuestra presencia en Internet desde el punto de vista turístico. Hay que seguir potenciando Melilla como ciudad de escala de cruceros, que es evidentemente una posibilidad por los atractivos que tiene la ciudad. Y vuelvo a repetir que nos parece que es primordial recuperar esa corriente turística que venía del otro lado de la frontera. Eso nos parece fundamental, teniendo en cuenta que hacer una promoción turística en Marruecos por parte de Melilla es complicado, por no decir muchas veces imposible, pues por causas que todos sabemos que no tienen que ver con el turismo, sino con la política. Pero eso se produce solo. En la medida en que nuestra frontera sea más fluida, es evidente que ese flujo, valga la redundancia, de turistas marroquíes se va a recuperar, bien para venir aquí, bien para ir al futuro centro comercial que de aquí a un año estará en funcionamiento cerca precisamente de la frontera. Es decir, todos son aspectos fundamentales. Y por último, y aquí hay poco que decir porque ya lo hemos dicho casi todo, la ampliación del puerto comercial. Eso es un proyecto del que llevamos hablando muchos años, del que desgraciadamente se ha hecho sorna por parte de algunos grupos políticos, desde mi punto de vista con una ceguera y una cortedad de miras absoluta. No hay ningún proyecto con la capacidad de crear empleo y de diversificar el modelo económico de la ciudad, como es la ampliación del puerto comercial por las actividades nuevas o por el incremento de actividades ya existentes en el actual puerto que podría producirse, y eso evidentemente es fundamental para la diversificación de la economía melillense, además de las posibilidades que le brinda a la ciudad para otras cuestiones, como liberación de suelo, traslado de industrias, podríamos llamar molestas, contaminantes, que pudieran ser un tanto nocivas, central eléctrica, planta incineradora, depuradora, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en la fase de realización de distintos procedimientos administrativos que, como se sabe, deberán ir culminando en los próximos meses, lo cual nos debe permitir estar en el horizonte de colocar, una vez obtenida la financiación, a través también, por supuesto, de los presupuestos generales del Estado, pero sin renunciar a la iniciativa privada, digo que nos debe permitir estar en el horizonte de colocar la primera piedra a finales de este año, principios del año 2018. Es un escenario corto, pero yo no diría que soy demasiado optimista. Si todo va bien con los trámites administrativos que quedan, algunos de ellos importantes, como la evaluación de impacto ambiental, por supuesto el proceso de adjudicación una vez terminado esta evaluación del proyecto constructivo, que nos lo van a entregar en las próximas semanas. Todo eso nos debe llevar a ese escenario de no más allá del año para estar en condiciones de poner la primera piedra. Es un proyecto a medio plazo, el tiempo se tarda lo que se tarda, pero que es evidente que es fundamental para compatibilizar todo lo que hemos dicho antes, la frontera, nuestro comercio, el comercio atípico, el comercio tradicional,
el fomento de las ventajas fiscales de Melilla para atraer a otro tipo de inversores de base tecnológica, que Melilla puede tener un acomodo perfecto por las circunstancias de la ciudad, no necesitan ese tipo de empresas de base tecnológica grandes espacios para instalarse, en fin, hay muchas posibilidades en las que en los próximos años tenemos que seguir incidiendo para que el modelo económico de Melilla se diversifique y haga lo fundamental, que es aumentar la oferta de empleo, que es el problema más importante que tenemos. El actual modelo no genera la suficiente oferta de empleo para hacer frente a ese paro estructural tan grande que, aunque va disminuyendo, sigue existiendo en nuestra ciudad. A grandes rasgos, esto es el contenido, muy a grandes rasgos, y llevo hablando pues 20 minutos. A grandes rasgos es el contenido de la ponencia económica, que si queréis os aclaro algo, si no os hago 2 breves comentarios sobre temas políticos.